Digo, una jornada larga. Bien, estamos con congresista de Fuerza Popular, Rosa Barta, y el congresista Guido Lombardi, Peruanos por el Cambio. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Congresista Barta, empezamos por usted. ¿Satisfecha con las respuestas? Me imagino que no, obviamente, por la moción de censura que ha planteado ya Fuerza Popular en la voz de Luis Galarreta. Creo que en el primer bloque, Cristian, se analizó. Yo realmente esperaba un poco más del ministro. Un ministro que ha tenido una defensa cerrada por parte del gabinete, en realidad, por parte del presidente, por parte de un sector bastante grande, además de la prensa. Esperaba que él fuese con herramientas que permitieran sustentar las respuestas. La forma en la cual él ha contestado ahora nos hace pensar que la rapidez con la que se ha venido mejorando, digo rapidez de forma irónica además, porque lo que se ha avanzado es tan poco frente a el incremento en la inversión, a la cantidad de recursos que el ministro ha tenido a disposición para trabajar por la educación peruana, iba a ir así de lento, iba a ir así de malo, que la corrupción que se está haciendo cada vez más evidente y que a él se le pasea como un elefante y no la ve, iba a seguir siendo la misma, la indiferencia frente a la corrupción. Dice, por ejemplo, que actuó frente a los actos de corrupción que denunció el congresista Héctor Becerril el día de hoy. Parece que lo hizo hace 2 semanas, o sea, por Dios, ha sido ministro más de 3 años y recién se dio cuenta que habían actos de corrupción hace 1 semana. No, definitivamente con mucha pena, porque si hay una razón o una de las razones más poderosas por las cuales yo hago política es porque la educación en mi país se convierte en una herramienta liberadora, en una herramienta de crecimiento. Por lo tanto, esa apuesta legítima que hago en política por la educación peruana no ha significado el día de hoy respuestas que satisfagan las interrogantes que se hicieron. Es una moción de censura, entonces, la que, digamos, ya esa moción presentó. Y, o sea, van a censurarlo, están los votos definidos. Definitivamente tenemos de acá de presentada la moción de censura. ¿Pero qué podría pasar para que no sea censurado si ya tienen los 72 votos? 73 parece, porque Jenny Vilcatoma comparte con usted que no han sido satisfactorias las respuestas. Es que no han sido satisfactorias las respuestas. Entonces, lo que podríamos esperar es que efectivamente ocurra la censura del ministro. Ok. Guido Lombardi, congresista. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenas noches a los televidentes. Y yo, por supuesto, discrepo cordialmente de las opiniones de la vicepresidenta del Congreso, de Rosa María Barta, porque creo que el ministro ha respondido con gran solvencia, tanto a los temas planteados en el pliego interpelatorio, es decir, 4 preguntas sobre adquisición de computadoras y 14 preguntas sobre la organización de los Juegos Panamericanos, y déjame hacer un paréntesis para felicitarte porque te has vuelto un experto en el tema, y tu opinión, tu percepción de lo que significa el señor Quiñones como presidente de la COP, yo la comparto plenamente. Yo sí estuve en el grupo de trabajo de deportes de la Comisión de Educación escuchando al señor Quiñones. Realmente nunca me imaginé. En fin, yo he estado con Iván Dibós, que puede tener algunos defectos, pero que es un caballero. Este señor es un personaje cantinflesco. Le pregunté una sola cosa sencillísima. ¿Cuáles son los recursos propios del Comité Olímpico Peruano? ¿Tú crees que fue capaz de dar una cifra? Dio vuelta. Comenzó a dar volantines, tiene esas capacidades. comenzó a hacer piruetas, y te juro que yo lo miraba con cara de espanto. Solo estaba en ese momento acompañándome Leila Chihuán, que preside el grupo de deporte. Pero es de espanto. He pedido la transcripción y obviamente te la haré llegar para que te des cuenta de qué tipo de personaje se trata. Pero eso es el paréntesis. Pero, por ejemplo, eso que usted me ha dicho, ni siquiera se lo hemos escuchado al ministro de Educación, Jaime Savera, y ser drástico. Porque el ministro no puede decir las cosas que puede decir un congresista, porque el ministro tiene que tener una relación con la COP, que, como él ha dicho, es una entidad privada que representa al Comité Olímpico Internacional y sobre el cual el ministro no tiene ninguna autoridad, y además por indicaciones de ODEPA, que es la organización matriz de los Juegos Panamericanos, tiene que estar en el directorio. Es
Entonces, no solo no tiene autoridad para destituirlo como presidente del Comité Olímpico, no sí la tiene, hemos mostrado justamente en el tema de la ley que ellos pueden no destituirlo, pero que podrían enviar carta al Comité Olímpico Internacional, podrían declarar en emergencia a las federaciones, podrían hacer una serie de cosas. La federación no tiene nada que ver con la COP. Es que la federación es que el Comité Olímpico Peruano... Es lo mismo que pasa con la FIFA, Cristian. Y yo sé que te has vuelto un especialista. No me voy a explicárselo porque me lo sé de paporreta que sí se podría hacer mucho respecto del Comité Olímpico Peruano, pero ¿usted sí cree que fue satisfactoria las respuestas respecto de los dos temas? ¿Respecto de cuáles dos? El tema de los Panamericanos y el tema de la compra de computadoras por el Ministerio de Educación. Claramente, porque lo que dice Rosa, no es exacto. El ministro hace más de un año que viene alertando que hay personas que están mal utilizando a través de las redes sociales y de otras, a través de otros mecanismos, el nombre del Ministerio de Educación para decir, alcalde, presidente regional, yo te favorezco con la hora, pero me tienes que dar el 5%. Eso viene siendo denunciado y ha sido concretada esa denuncia por el ministro de Educación ante un colega periodista del Comercio. Correcto. El 27 de noviembre. Entonces lo que dijo Héctor Becerril esta noche no es ninguna novedad. Congresista 27 de noviembre, pues, congresista Lombardi. 27 de noviembre ha sido hace poquitito. Y no me va a decir que recién, eso de denunciar en las redes sociales, me suena pues exactamente a lo mismo de decir, él no tenía ninguna competencia sobre la COP, que entonces por omisión deja que se sigan cometiendo cualquier acto que... Cuando hablamos del deporte, que debe ser disciplina, que debe ser ejemplo de constancia, perseverancia, cuando hablamos de deporte que debería ser ejemplificador para nuestros niños, como ministro de Educación, ¿puedo permitir que ese tipo de cosas pasen sin hacer absolutamente nada? ¿Ese tipo de cosas cuáles? Lo que está pasando con la COP, lo que está pasando con ODEPA, lo que se está denunciando y que se ha denunciado en este programa. Correcto, es con el IPD también, es todo el sistema deportivo, pero amerita, o sea, esas omisiones en esos campos ameritan, cree usted, el tema de la censura y dejar de lado las otras cosas que puede estar haciendo bien el ministro Saavedra en el tema de la educación? ¿Cómo cuáles, Cristian? Bueno, por ejemplo, está el tema de la prueba PISA, el tema de la luz. Bueno, pero ese es buen punto. Entonces, ustedes no coinciden con mucha gente que dice que hay algunas cosas, hay algunos que dicen que es el mejor ministro. Hay otros que dicen que, bueno, están haciendo las cosas bien en algunas cosas, como es mi punto, pero las otras las ha abandonado. ¿Usted cree que...? Cuando, y que es nuestro caso, estás en el suelo, no queda más que para arriba. La inversión en educación del 2011 al 2016 se ha duplicado. Hemos pasado a tener el doble de presupuesto. Entonces, los resultados tan tristes no se condicen realmente con la inversión que se ha tenido. Mejorar, pero por supuesto, porque es lo que tiene que ser. Se ha invertido, se tiene que crecer, pero no se ha crecido en el nivel de inversión, en la velocidad que se necesita. Yo he denunciado permanentemente, y ojo, que yo hablé del ministro Saavedra desde mi primera intervención como congresista, desde el primer día, y no hablaba de la ley universitaria, ni hablaba de los Panamericanos, ni hablaba de compra de computadoras. Hablaba de lo que está pasando en la educación básica regular y de lo que pasa en la educación tecnológica. Y ahí no han habido avances, pues, o sea, no engañemos tampoco. La educación sigue siendo mala, la prueba PISA. Yo me alegro, saludo, ¿cómo no me voy a alegrar? Soy peruana y por lo tanto cualquier mejora me va a alegrar. Pero la prueba PISA tiene sus particularidades. Por ejemplo, se aplica por computadora. De ahí nomás tú excluyes un montón de colegios que podrían, habiendo sido evaluados, nuestros resultados no serían tan alentadores. Tenemos una estructura paralela que funciona paralela al Ministerio de Educación, que nos cuesta, y lo dije hoy día, solamente en la región La Libertad, solo en la región La Libertad, solo en el 2016, más de 25 millones de soles. Con eso podríamos tener infraestructura educativa, un sistema de acompañamiento que no ha significado mejora en la educación, que genera resentimiento en los maestros, que tienen un acompañante que no los ayuda en su proceso pedagógico, que gana el doble o el triple de lo que ganan ellos. Correcto. Y que además sirve como clientelismo para las regiones, para las UGELes. De esto no se ha hablado. Entonces, definitivamente hay muchísimo más por criticar a la gestión del ministro Saavedra. Correcto. Yo creo que los avances en la prueba PISA, Cristian, son verdaderamente notables. Hemos pasado de 26% a 49% en comprensión lectora. Hemos pasado de 13 a 26 en razonamiento matemático. Y esta es una prueba, se dijo hoy en el Pleno del Congreso por parte de
un miembro de la bancada de Fuerza Popular que se había hecho solo en Lima, que era una prueba trucha. Mentira, se ha hecho en las 26 regiones del país a través de un mecanismo aleatorio. Esto no lo hace el Ministerio de Educación, lo hace la OSD. Hemos progresado en los 3 niveles de aptitudes que mide la prueba: razonamiento matemático, comprensión lectora y ciencias. Y hemos pasado, somos los que más hemos crecido a nivel regional y los cuartos que más hemos crecido en el mundo. Te pongo un símil deportivo. En una maratón tú puedes llegar en el puesto 50 y has hecho 3 horas y media. Y en la siguiente llegas en el puesto 50, pero has hecho 2 horas 30. ¿Hay o no hay una mejora notable? No se trata de en qué puesto estás. Correcto. Se trata de la carrera contra ti mismo y contra tus posibilidades. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar luego para ver qué es lo que viene ahora, porque me parece que hay un entendimiento completamente distinto respecto de los resultados. Hay una lectura distinta. Una lectura distinta, me parece que no sé si es comprensión lectora y eso que ahí también se supone que hemos mejorado. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Qué viene ahora de parte de Fuerza Popular? La censura, y ¿qué más puede hacer? Porque claro, algunos dirán, y la gente que tiene dudas respecto de que el tema detrás es la ley universitaria, pues ustedes además de censurar pueden plantear muchísimas cosas del Congreso de la República justamente para mejorar lo que para ustedes está caminando mal en el sector de educación. ¿Qué es lo que viene ahora? Con respecto a la ley universitaria, dijimos que no era parte de la agenda de Fuerza Popular y que no estaba yendo el ministro para responder por algún tema relacionado con la ley universitaria. Y en la calle se gritó que no se podía tocar la ley universitaria. Bueno, pues el ministro hoy día anunció cambios en la ley universitaria, anunció cambios en el tema del licenciamiento, anunció una serie de cambios. O sea, no era que era una ley que no se podía tocar. Hay la necesidad de hacer muchísimos ajustes en la legislación, que podían hacerse mejoras. En la ley, por supuesto, porque todas las normas en nuestro país son perfectibles, todas las normas, nada está escrito en piedra. Entonces hay muchísimo por hacer. Y hay algo importante: la educación peruana empezó a mejorar no en los 3 últimos años, sino ya hace varios años. Esto obedece a políticas públicas y las políticas públicas trascienden a las personas. Por lo tanto, esperamos que aquello que se estuvo haciendo bien siga haciéndose bien. Esto no depende de una persona. Son políticas públicas que tienen que implementarse y que dependen de equipos. Y en Fuerza Popular estamos preparados no solamente para seguir legislando en materia educativa, y debemos trabajar en base a un gran pacto por la educación, que signifique que vamos a mejorar la educación en todos sus niveles: la preescolar, la escolar, la universitaria y la tecnológica. Hay la necesidad de trabajar en equipo, de, por ejemplo, en la educación superior, sea universitaria, sea tecnológica, trabajar pensando en cerrar la brecha que existe actualmente entre la oferta educativa y el mercado laboral. Pero el mensaje es otro. Lo que siente la población es que no va a haber ningún pacto entre Fujimorismo y el gobierno, porque hay justamente estas peleas y por ahí otra gente que también asusa a que la diferencia justamente se agudice. ¿De qué pacto se puede hablar? Es que no se trata de un pacto como nosotros podríamos entenderlo. Se trata de poner al Perú por delante. Y cuando el Perú está por delante, sancionaremos a quien tengamos que sancionar e impulsaremos las políticas que vayan en beneficio de lo que el país necesita. Los fujimoristas van a respaldar a la oposición, pero ¿usted cree que todo ese otro 51% que votó por Peruanos por el Cambio durante la presidencia van a entender esto que usted justamente dice? Yo estoy segura que sí, que vamos a tener el lenguaje claro, las actitudes correctas, y además de eso, el pueblo va a empezar a entender, como ya lo entiende mucho más de ese porcentaje que usted dice, de que estamos priorizando el Perú y la solución de sus problemas. ¿No cree que pierde políticamente Fuerza Popular con la decisión de censurar a Saavedra? Creo que el ministro ha hecho los méritos suficientes para que la decisión que se ha tomado ahora sea comprendida por el pueblo peruano. Guido Lombardi, ¿se plantea todavía esta cuestión de confianza? Sí. ¿Queda planteado ese tema? ¿Qué es lo que viene ahora? Sí, yo creo que hay que evaluarlo. Planteada la censura por parte de la mayoría de Fuerza Popular, yo creo que la cuestión de confianza es algo que el gobierno tendrá que evaluar. Y cuando digo el gobierno me refiero al Poder Ejecutivo. Tendrán que ser el presidente de la República y el presidente del Consejo los que evalúen ese tema. Los de la bancada tendremos una palabra al respecto. Y yo no descartaría la cuestión de confianza como una posibilidad. Correcto, pero estamos en el campo hipotético. O sea, ellos ya dijeron, va la censura. Ahora nosotros tendremos que evaluar si va la confianza.
pero como digo, es una decisión que corresponde al presidente de la República y al presidente del Consejo, no corresponde a la bancada. Ok, va a evaluar. La bancada llevará su voz. ¿Cuál es la posición de Guido Lombardi hoy? Honestamente me gustaría pensarla más, conversarla más, está muy caliente el debate, han sido 12 horas, hemos estado ahí algunos sin perdernos un minuto del debate, y me refiero a Rosa María y a mí mismo. Ha sido un día tenso, ha sido un día tirante, no quisiera dar una respuesta ahora. Yo me inclinaría honestamente ahora, pero eso lo puedo revisar mañana, por plantear una cuestión de confianza y por decir, ok, queremos un pacto por la educación, hagámoslo en serio, hagámoslo con estos objetivos, hagámoslo con estas metas y veamos con claridad cuánto hemos avanzado. Quizá el problema de la educación, dice Rosa María, hemos avanzado, pero la inversión se incrementó notablemente. Pero el problema es que los resultados en educación se ven lentamente. Yo siembro hoy para cosechar dentro de 10 o 15 años. Y este ministro simboliza, y por eso es que el tema de confianza, yo no creo que haya agentes irreemplazables, Cristian. Okay. Ni en el gabinete, ni en el Congreso, ni en la televisión, como sabemos bien, ¿no es cierto? Claro que sí, pero justamente es lo que dicen algunos, ¿no? Esto simboliza lo que sería los siguientes 4 años de gobierno, 4 años y medio, sin que no sea la cuestión de lo que pasa es que Jaime Saavedra simboliza un verdadero esfuerzo por transformar la educación en el Perú y por transformarla en todos sus niveles, desde la educación inicial, es decir, la que reciben los niños de 3 a 5 años, hasta la educación superior, universitaria o tecnológica. Ministro Cípolo, congresista, ¿qué hacer ante la posibilidad de que justamente plantee una cuestión de confianza? ¿Cómo lo toma Fuerza Popular? Imagino que también lo habrán evaluado, se siguen agudizando las contradicciones. No, como todas las herramientas de control político, se analizará, se debatirá y se decidirá. Nosotros a priori no anunciamos, por lo menos jamás yo anunciaría algo, no tengo una bola de cristal, no sé si la van a presentar, si no la van a presentar, y de presentarla cuál sería el resultado del debate. Siempre trato de ser objetiva y trato de pronunciarme en base a hechos que se estén presentando, porque especular creo que le ha hecho mucho daño a nuestro país. No podría pronunciarme en base a una especulación sobre algo que ni siquiera se ha presentado. Correcto. A ver, temas puntuales, ¿no? Porque si están haciendo un cuestionamiento y una censura por los temas del deporte vinculado a los panamericanos, declarar el deporte en emergencia, preparar una nueva ley del deporte, pedirle al gobierno que... O no hacer los panamericanos, que es una opción que se llama... A los panamericanos, ¿por qué no? Entiendo que al interior del Ejecutivo también hay esa opción, pero parece que el gobierno de PPK está emocionado también con hacer los panamericanos. Varias consideraciones con respecto a los panamericanos. Yo soy representante de La Libertad. En La Libertad hemos padecido clamorosamente lo que ha sido el fracaso de los bolivarianos, lo que fue la Villa Bolivariana, que hasta ahorita no están esos departamentos que se ofrecen ahora con tanta emoción. Arruinamos un tremendo espacio en donde las familias hacían buen uso de su tiempo libre para ahora tener 2 obras abandonadas, en las cuales han perdido cientos de millones que podrían haber servido para infraestructura deportiva, para preparar deportistas. Y esto puede pasar igual con los panamericanos. O sea, perdón que me ponga en plan periodista y le quite el micro a... Dale. ¿Ustedes creen que no se deben hacer los panamericanos? Y yo estoy alertando, y lo hemos alertado desde hace tiempo, que la lentitud con la cual se ha venido trabajando hasta ahora nos hace predecir que esto va a seguir pasando. Y no podemos poner en riesgo 4.500 millones de soles que podrían cerrar la brecha de infraestructura que hay ahorita en educación. ¿Por qué tanta duda ante la pregunta? Porque lo hemos visto. Lo que ha pasado con los bolivarianos ha sido ¿por qué no decir uno? No se deben hacer los juegos. 4.500 millones de soles no cierran la brecha de infraestructura, que es de 60.000 millones. Sí, en términos totales, no deportiva. Pero no podrían hacer mucho. O sea, 60.000 millones la infraestructura educativa. Yo respeto mucho a Guido, nos guardamos mutuo respeto, sin embargo me parece que no debe desdeñar 4.500 No lo desdeño, digo que eso, no lo desdeño, digo que con eso no se cierra la brecha en infraestructura educativa. En un país tan pobre... Se podrían hacer los panamericanos, pero si por ejemplo, primero corregimos el sistema deportivo y el deporte, y los panamericanos efectivamente sirven para algo y no para hacer unos negocios como se hicieron en los Juegos Bolivarianos. Vengo de un lugar
que alberga los distritos más pobres del Perú. Mi provincia, donde yo he nacido, tiene a los 2 distritos más pobres del Perú. Estos distritos claman por infraestructura educativa. 8 millones habrían servido para hacer por lo menos 3 colegios ahí. Entonces no es posible que en un país que necesita optimizar sus recursos porque tiene su educación en crisis, así hayamos subido lo que usted reconoce y que saludo, que se ha subido, seguimos estando a la cola. Entonces no podemos perder dinero que tenemos que estamos en la obligación de cautelar para quienes menos. Entonces se renuncia a los panamericanos. Yo creo que es una posibilidad que debemos evaluar muy en serio, porque esa decisión además le corresponde al Ejecutivo. Pero es que el Congreso tiene que también asumir la carga, el peso político, decir que y estamos por eso nosotros diciendo, por ejemplo, ya se presentó el decreto legislativo que regula a los panamericanos, y ahí, a exigencia nuestra, se han incluido un artículo en el que dice que la Contraloría va a intervenir, pero ni siquiera dice en sentido mandatorio, sino dice podrá intervenir. Esperamos pues que en la medida que se vaya avanzando y ya se dispuso que se haga a través de organismos internacionales, esté la Contraloría, por Dios, muy presente. En el Congreso con el Perú, nosotros nos autoinfligimos esta crisis. En fin, muchísima suerte porque todos los ojos están puestos justamente en nuestra clase política en estos momentos. Así que mucha suerte. Hacemos una pausa.